Cuando comencé a aprender a tocar guitarra vi que una persona en un instituto estaba tocando con los dedos, bajaba y subía. Bueno, estaba haciendo. Y vi también que un profesor estaba tocando así. ¿Cuál es la diferencia? El primero estaba haciendo con estos dos dedos y el segundo estaba haciendo así. Y cuando llegué a la casa, mi papá, que también tiene una guitarra, estaba tocando con esto, con el dedillo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de tocar la guitarra, de hacer ritmos? En este video te voy a revelar, te voy a contar las 5 formas, 5 técnicas de cómo tocar con la mano derecha ritmos. Al final esto es de gustos, entre gustos, colores, bueno, ese famoso dicho. Así que si quieres aprender cuáles son estas 5 formas, 5 técnicas, quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde estás aprendiendo a tocar la guitarra de menos a más. Este es el viaje del guitarrista, este es el curso, este video, esta clase forma parte de una lista de reproducción donde vas a encontrar cada una de las lecciones de las clases en orden. Así que te invito a que te suscribas al canal y bueno, que si no has visto las clases anteriores, vete a la primera porque hemos estado hablando de diferentes conceptos. Estuvimos hablando de los 3 enemigos que te impiden aprender a tocar la guitarra. Si no los has visto, si no has visto la clase y no los conoces, es importante que la veas. Y aquí te dejo el link de la clase para que los conozcas. Dominamos estos enemigos, estos obstáculos. Nuestro camino con la guitarra, nuestro viaje va a ser mucho más placentero y vamos a ser unos grandes guitarristas. Así que, inicialmente, para conocer y aplicar nuestros 5 ritmos, 5 técnicas para tocar la guitarra, vamos a comenzar dándole like a este video. Vamos a hacer así, de chévere, de bueno, y vamos a hacer rasgueos hacia abajo, mano. Tranquilito, nos estamos acercando. Si quieres liberar la mano, no hacer el puño, bueno, perfecto, también. Así, 1, 2, 3, 4. Nos estamos acercando a nuestra guitarra. Nuestra mano se está acostumbrando a la distancia, así como lo hacíamos con las otras técnicas para puntear, para hacer melodías. Aquí es lo mismo. Necesitamos que nuestra mano se vaya acostumbrando a la guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evita hacer esto. No, ¿vas? Y resulta que cuando tú bajes, ahora vas a subir con el dedo índice. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Así. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Esto es sonido de carne. Hay 2 tipos de sonido. ¿Sí? Sonido de carne, ¿por qué? Pues como ves, esto es la carne, ¿cierto? Por el sonido de carne. Esa es la primera técnica. Segunda técnica, sonido de uña. Técnica o forma. ¿Cuál es el sonido de uña? Cuando tú bajas, bueno, déjate las manos, las uñas de la mano derecha un poquito largas y las uñas de la mano izquierda cortas. ¿Listos? Anótalo ahí, toma nota. Cuando bajes, vas a tocar con la uña del dedo índice. Cuando subas, vas a tocar con la uña del dedo pulgar. Entonces, para esta técnica, esta forma, haces como una garra, un garfio, y pones el dedo pulgar aquí arribita, aquí, mira, acá, como si fuera que estuviéramos sosteniendo el pink, la plumilla, ¿sí? Y bajas. Y cuando subes, vamos a hacerlo ahí, 1. Cada vez que yo baje voy a decir 1. Cada vez que suba voy a decir I. Bueno, voy a irlos contando. 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 5, I, 6, I, 7, I, 8, I, 9, I, 10, I. Poco a poco
te vas a ir acostumbrando. Ya depende si quieres como tal ir tocando de esta forma. A mí me toca tocar, me gusta tocar así. Depende del ritmo, ¿no? Tercera forma, tercera técnica, ¿cuál sería? Aquí vamos a utilizar pues, las uñas de nuestros 4 dedos, índice, medio, anular. Y vamos a hacer así, como si fuera que tuviéramos, o así sería como una especie de garra. Y vamos a hacer un rasgueo así, todos hacia abajo, o así, ¿sí, no? Mira, nuestra mano se coloca aquí, el antebrazo, aquí arribita en este costado de la guitarra, formando un ángulo de 45-95 grados, relajado. Casi uno de forma por inercia uno lo hace como corresponde. Hacia abajo. Y cuando suba, vamos a usar el dedo pulgar, la uña del dedo pulgar. El cuarto punto, la cuarta técnica, es tocar con la púa, plumilla, pin, como le querramos llamar. Ya sabes, haces como una garra, ¿sí? Bueno, como un Garfield aquí, Garfield como Peter Pan, Peter Pan, sí, Peter Pan. Colocas la púa al pin mirando hacia la izquierda, tu izquierda. Dedo índice, dedo pulgar va a ir mirando hacia el frente, ¿sí? ¿Para qué? Que de esta forma. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a hacer rasgueos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo y digo, evita hacer así. ¿Sí, no? Tranquilo, relajado. Cuando subas, también vas como inclinando un poco la plumilla, no es así de frente, sino la inclinas un poco. Ahora hacia arriba. Tapamos aquí el sonido hoy. Subimos. Mira que es movimiento de muñeca. Que acaso se mueve un movimiento leve el brazo, pero es movimiento de muñeca. Mira, vas a poner el dedo 1 en el traste 1, segunda cuerda. Estos espacios son trastes y vamos a tocar aquí con la punta del dedo. Aquí, hacemos cierta fuerza. Luego de este 3 cuerdas. Desde la tercera cuerda hacia abajo. Nuestra quinta técnica sería usar nuestro dedillo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Mira, rasgueos hacia abajo, hacia abajo. La forma principal en la cual usan, la técnica principal en la cual usan el dedillo es cuando hacen bajos, ¿sí? Pero hay algunos ritmos que sí o sí pueden llevar este dedillo, como acá. Soy un hombre muy honrado, me gusta lo mejor. Entonces, vamos a hacer así, dale like a este video nuevamente y recibo hacia abajo. Así como lo estamos haciendo con la púa con el pick, despacito, así, suavecito, suavecito. También cuando subes, despacito. Si quieres volumen, pues vas a hacer como más rápido, básicamente. Y con un tricito de fuerza, pero no vas a hacer... No, porque suena feo. Entonces, suavecito, así, relajado. Movimiento del pulgar.
poquito el brazo, pero igual sigue siendo pulgar y de muñeca. Y relájate. Espalda recta. Esa sería nuestra quinta técnica. Y te preguntarás, bueno, hay, sí, listo, 5 técnicas o 5 formas, porque esto no es una ciencia exacta, la música al final no es, en este término, así a nivel básico, no es una ciencia exacta. Tú puedes encontrar el ritmo, la forma de tocar la guitarra, la forma de tocar los ritmos de la mejor. Tú puedes encontrar la forma de tocar los ritmos que más te guste. La que más te guste, tú la vas a practicar y la vas a usar. Yo me casé con estos 2 dedos y dependiendo del ritmo uso el dedillo. Pocas veces uso esto, pero sí también se puede usar. Tú lo puedes practicar con la púa. Soy Carlos García y próximamente estaremos revisando cómo utilizar algunos de estos ritmos en particular como tal en la guitarra. Algunos rasgueos, pero van a ser en compás de 4 cuartos, rasgueos sencillos, básicos, para que vayamos de menos a más. Recuerda que este es el viaje del guitarrista. Ya van varias lecciones y si es la primera vez que ves esta lección, te invito a que veas desde la primera. Busca la lista de reproducción y mira una a una. Si de pronto por ahí aparece algún anuncio, deja que el anuncio aparezca y tú haces una pausa, te relajas, respira profundo, tomas algún juguito, alguna agüita y luego continúas. ¿De acuerdo? Y ya sabes que aquí lo tengo. Mira, suscríbete al canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendes a tocar la guitarra y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que se habilite una nueva lección, una nueva clase. Y si llega a ver algún video, alguna clase en vivo, me puedes hacer la pregunta en este momento. Soy Carlos García y recuerda, último llamado, que en el link en la descripción del video y en un comentario fijado encontrarás el link del programa Guitarrista 21 días. ¿No sabes qué es Guitarrista 21 días? Te aseguro que te va a sorprender si estás empezando con la guitarra. En menos de 15 días, bueno, vas a estar tocando tu primera melodía. Soy Carlos García y te espero en la siguiente clase. Aprende conmigo.